Hay una verdad incómoda que pocas personas en las congregaciones se atreven a mencionar en voz alta, pero que todas hemos experimentado en algún momento. No todas las sonrisas que recibimos provienen de corazones genuinos, y no todas las manos que se extienden hacia nosotras buscan levantarnos. La envidia es un veneno silencioso que contamina relaciones, destruye comunidades y puede paralizar el propósito divino en nuestras vidas si no aprendemos a reconocerla y protegernos espiritualmente de ella. El pastor David Paul Yonggi Cho comprendió esto de una manera profunda durante décadas de ministerio, observando cómo creyentes sinceros eran saboteados no por fuerzas externas, sino por la toxicidad encubierta de personas cercanas que resentían su progreso. Esta no es una enseñanza sobre paranoia o desconfianza, sino sobre discernimiento espiritual y el ejercicio consciente de la autoridad que Cristo nos otorgó para proteger nuestro llamado, nuestra paz y nuestro avance. Permíteme llevarte a un territorio que la fe superficial prefiere ignorar. El campo de batalla invisible donde la envidia actúa como un cáncer espiritual. Antes de continuar, si este mensaje resuena en tu espíritu, suscríbete y activa las notificaciones, porque estaremos explorando verdades que transformarán tu forma de orar y de relacionarte. La envidia no es simplemente sentir admiración por lo que otro tiene. Es una emoción corrosiva que se alimenta del resentimiento ante el bien ajeno, un deseo oscuro de que la otra persona pierda lo que posee, porque su prosperidad nos confronta con nuestras propias carencias. Cuando el pastor Yonggi Cho enseñaba sobre este tema, siempre iniciaba recordando la historia de Caín y Abel, el primer caso documentado de envidia homicida en las Escrituras. Génesis capítulo 4 nos muestra algo perturbador. Abel no hizo nada malo. Su única transgresión fue ofrecer un sacrificio que Dios aceptó con agrado. La ofrenda de Abel fue mejor no porque él fuera arrogante o porque despreciara a su hermano, sino porque vino de un corazón sincero y obediente. Y esa sinceridad desató en Caín una furia asesina. Aquí está la primera lección dolorosa. Puedes estar haciendo todo bien, caminando en rectitud, bendiciendo a otros, y aún así convertirte en blanco de envidia. No es tu culpa. No necesitas disculparte por las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida, pero sí necesitas protegerte. El pastor Yonggi Cho era enfático al enseñar que la oración no es un escape pasivo de la realidad, sino el arma más poderosa que poseemos para transformarla. Cuando oramos para alejar la envidia y las malas personas, no estamos maldiciendo a nadie ni deseando mal sobre otros. Estamos ejerciendo nuestra autoridad espiritual para establecer límites divinos, para cerrar puertas de acceso que el enemigo ha utilizado a través de personas tóxicas y para declarar protección sobre nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestro destino. Esta no es magia ni superstición, es guerra espiritual informada por la palabra de Dios y respaldada por el poder del Espíritu Santo. Rosa llevaba 23 años trabajando en la misma empresa cuando finalmente recibió la promoción que tanto había esperado. Era una mujer íntegra, conocida por su ética laboral impecable y su amabilidad con todos. Pero cuando el anuncio se hizo público, algo cambió en el ambiente. Una compañera con quien había compartido almuerzos durante años comenzó a difundir rumores sutiles sobre su competencia, insinuando que la promoción había sido resultado de favoritismo. Los comentarios eran tan sutiles que Rosa inicialmente los ignoró, pero pronto notó cómo proyectos importantes comenzaban a fallar misteriosamente. Documentos desaparecían de su escritorio y reuniones cruciales eran programadas sin notificarle. Durante meses, Rosa intentó confrontar la situación con diplomacia y profesionalismo, pero la hostilidad crecía. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas que había escuchado sobre protección espiritual. Comenzó a orar específicamente cada mañana antes de ir al trabajo, declarando protección divina sobre su posición, su reputación y su paz mental. Pidió a Dios discernimiento para identificar qué batallas pelear y cuáles entregar en sus manos. En 3 meses, la compañera envidiosa fue trasladada a otra sucursal por razones completamente ajenas a Rosa, y la paz regresó a su espacio laboral.
Lo más sorprendente fue que Rosa no sintió satisfacción vengativa, sino compasión genuina, comprendiendo que la envidia es una prisión que aprisiona más al que la alberga. Ahora bien, es crucial entender que reconocer la envidia no significa convertirnos en personas paranoicas que ven enemigos en cada esquina. El discernimiento espiritual es diferente de la suspicacia enfermiza. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos instruye claramente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este versículo nos enseña que tenemos la responsabilidad de evaluar las motivaciones y el fruto de las personas que nos rodean, no para juzgarlas, sino para protegernos. El apóstol Juan escribió esto en un contexto donde falsos maestros infiltraban las comunidades cristianas, pero el principio se aplica a todas las relaciones humanas. Cuando una persona consistentemente se alegra de tus fracasos más que de tus victorias, cuando minimiza tus logros o los atribuye a factores externos minimizando tu esfuerzo, cuando compite contigo en lugar de celebrarte, cuando siembra discordia entre ti y otros mediante comentarios envenenados disfrazados de preocupación, esas son señales rojas que no debes ignorar. El pastor Yonggi Cho solía decir que el Espíritu Santo es el mejor detector de intenciones que existe, y que cuando sentimos esa inquietud persistente sobre alguien, no debemos descartarla como imaginación nuestra. Dios nos habla a través de esa intuición divina. Déjame contarte algo que cambió completamente la perspectiva del pastor Yonggi Cho sobre este tema. Durante los primeros años de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido, cuando la congregación comenzó a crecer exponencialmente, surgieron tensiones con líderes de otras iglesias que interpretaban ese crecimiento como una amenaza. Algunos pastores de congregaciones vecinas iniciaron campañas sutiles para desacreditar su ministerio, cuestionando sus métodos y su teología. En lugar de contraatacar o defenderse públicamente, el pastor Yonggi Cho tomó una decisión radical. Dedicó horas cada madrugada no solo a orar por la protección de su iglesia, sino también por la bendición de aquellos que lo criticaban. Oraba para que sus ministerios prosperaran, para que encontraran la paz que claramente les faltaba, y para que Dios removiera de ellos el aguijón de la comparación. Esta práctica, que mantuvo durante años, produjo resultados extraordinarios. Muchos de esos críticos eventualmente se convirtieron en colaboradores. Otros simplemente dejaron de atacar cuando se dieron cuenta de que sus palabras no tenían el efecto destructivo que buscaban. Pero lo más importante fue el efecto que esta práctica tuvo en el propio corazón del pastor Yonggi Cho. Lo liberó del veneno del resentimiento y lo mantuvo enfocado en su misión sin distracciones. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Existe una dimensión de la oración de protección que pocas personas comprenden. No se trata solo de pedir que Dios aleje a las malas personas, sino de pedirle que transforme nuestro propio corazón para que no nos volvamos permeables a sus influencias. El salmista David, quien experimentó traición de amigos cercanos y persecución de enemigos poderosos, escribió en el Salmo 141, versículo 3: «Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios». David no solo pidió protección contra enemigos externos, sino también control sobre sus propias reacciones. Comprendió que podemos convertirnos en aquello que combatimos si no tenemos cuidado. La amargura puede transformarnos en versiones envidiosas de nosotros mismos. El resentimiento puede volvernos tan tóxicos como las personas de las que nos alejamos. Por eso, cuando ores para alejar la envidia, incluye siempre esta petición: Señor, líbrame no solo de los envidiosos, sino también de convertirme en una persona amargada por causa de ellos. En la tradición de enseñanza que el pastor Yonggi Cho desarrolló, existe un énfasis particular en la confesión positiva respaldada por fe genuina. No se trata de repetir fórmulas mágicas, sino de declarar verdades bíblicas sobre tu vida con la autoridad que Cristo te dio. Cuando enfrentas envidia o personas tóxicas, tus palabras tienen poder creativo. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que puedes hablar vida,
protección y bendición sobre ti misma. O puedes hablar derrota, victimización y maldición. El pastor Yonggi Cho enseñaba que muchas personas oran correctamente, pero luego destruyen su propia oración con las palabras que declaran el resto del día. Oran pidiendo protección en la mañana, pero pasan la tarde quejándose de cuánto daño les están haciendo sus enemigos, reforzando así el poder de esos enemigos en su narrativa mental. Si vas a orar para alejar la envidia, entonces debes también hablar como alguien protegido, hablar como alguien que confía en que Dios pelea sus batallas, hablar como alguien que ya está experimentando la victoria, aunque aún no vea los resultados completos. Permíteme compartir la historia de Magdalena, una mujer de 58 años que enfrentó una de las formas más dolorosas de envidia dentro de su propia familia. Después de enviudar y recibir una herencia considerable de su esposo, Magdalena decidió invertir el dinero sabiamente y comenzar un pequeño negocio de repostería artesanal que siempre había soñado. Lo que comenzó en la cocina de su casa pronto se convirtió en una empresa próspera con varios empleados. Su hermana menor, quien había pasado por un divorcio difícil y enfrentaba problemas financieros, comenzó a mostrar signos preocupantes de resentimiento. Los comentarios sarcásticos en reuniones familiares escalaron a acusaciones directas de que Magdalena se había olvidado de sus raíces y se creía mejor que todos. La hermana comenzó a boicotear eventos familiares cuando Magdalena estaba presente e incluso intentó poner a otros familiares en su contra. El dolor era devastador porque Magdalena amaba profundamente a su hermana y había intentado ayudarla económicamente en múltiples ocasiones, solo para ser rechazada con hostilidad. Fue su pastor quien le recomendó las enseñanzas del pastor Yonggi Cho sobre este tema. Magdalena aprendió a orar de una manera completamente nueva. En lugar de rogar a Dios que cambiara a su hermana, comenzó a orar por fortaleza para establecer límites saludables sin culpa. Oró por sabiduría para distinguir entre su responsabilidad de amar y su derecho a proteger su paz. Oró específicamente para que Dios removiera cualquier puerta de acceso emocional que la manipulación de su hermana pudiera tener en su vida. Y lo más difícil, oró para bendecir genuinamente a su hermana y desearle prosperidad, aunque esa prosperidad pudiera venir de formas que Magdalena nunca vería. Después de un año de mantener esta práctica de oración y límites firmes pero amorosos, algo comenzó a cambiar. No necesariamente en la hermana, pero definitivamente en Magdalena. El dolor disminuyó, la paz regresó, y el negocio continuó prosperando sin la carga emocional de la aprobación familiar. Magdalena comprendió que a veces, la respuesta a nuestra oración no es que Dios cambie a la otra persona, sino que nos cambia a nosotros para que su toxicidad ya no tenga poder sobre nuestro bienestar. Hay un pasaje en el libro de Nehemías que el pastor Yonggi Cho citaba frecuentemente cuando enseñaba sobre este tema. Nehemías capítulo 4 describe cómo, mientras los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, enfrentaban constante oposición de enemigos que se burlaban de su trabajo, conspiraban contra ellos e intentaban sabotear la construcción. La respuesta de Nehemías fue brillante en su simplicidad. Oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Observa la estrategia dual aquí. No fue solo oración sin acción práctica, ni solo acción práctica sin respaldo espiritual. Fue ambas cosas integradas. Cuando enfrentas envidia y oposición, necesitas tanto la protección espiritual de la oración como la sabiduría práctica de establecer límites, documentar situaciones cuando sea necesario y tomar decisiones estratégicas para protegerte. El pastor Yonggi Cho nunca promovió un cristianismo ingenuo que espera que Dios haga todo mientras nosotros permanecemos pasivos. La fe activa requiere nuestra participación consciente en la solución. Ahora bien, preparémonos para explorar algo que puede incomodarte inicialmente, pero que también te liberará profundamente. Existe una pregunta que debemos hacernos honestamente cuando enfrentamos envidia persistente. ¿Hay algo en mi actitud o comportamiento que inadvertidamente está provocando o amplificando esta reacción? No estoy diciendo que seas responsable de la envidia ajena,
Cada persona es responsable de sus propias emociones y reacciones. Pero el pastor Yonggi Cho era sabio al señalar que a veces, sin intención, podemos estar comunicando superioridad, ostentación o insensibilidad que alimenta las inseguridades de otros. Proverbios 27, versículo 2, nos aconseja: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no lo sentado, labios tuyos. Hay una línea delgada entre compartir legítimamente las bendiciones de Dios en tu vida y presumir de manera que humilla a otros. Esto no significa que debas esconder tus victorias o disculparte por tu éxito, pero sí significa que puedes ser estratégica sobre cómo, cuándo y con quién compartes ciertas cosas. La humildad genuina no es negar tus logros, es reconocerlos en su justa medida, sin necesidad de validación externa constante. Cuando ores para alejar la envidia, incluye esta petición: Señor, muéstrame si hay algo en mi manera de ser o actuar que esté provocando innecesariamente el resentimiento de otros, y dame la gracia para ajustar lo que sea necesario sin comprometer mi autenticidad. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de entender la protección espiritual. El pastor Yonggi Cho descubrió, a través de décadas de observación y experiencia ministerial, que las personas más envidiadas no son necesariamente las más talentosas, ricas o hermosas. Son las más seguras en su identidad. La envidia se desata con mayor intensidad contra aquellos que han encontrado paz en quienes son, que no necesitan competir porque saben que su valor proviene de Dios y no de comparaciones externas. Esta revelación cambió completamente su enfoque al aconsejar a personas que enfrentaban envidia. Les enseñó que la mejor defensa contra la envidia ajena es una identidad tan arraigada en Cristo que ningún ataque externo pueda sacudirla. Cuando sabes quién eres en Dios, cuando comprendes que tu valor fue establecido en la cruz y no en las opiniones humanas, cuando vives desde la abundancia interior en lugar de la escasez, la envidia de otros pierde su poder para afectarte. No porque te vuelvas insensible o arrogante, sino porque tu fuente de validación está en el lugar correcto. Efesios capítulo 6 presenta la famosa armadura espiritual del creyente, y cada pieza de esa armadura es relevante cuando enfrentamos envidia y ataques de personas tóxicas. El cinturón de la verdad nos protege de creer las mentiras que los envidiosos esparcen sobre nosotros. La coraza de justicia nos mantiene caminando en integridad para que no haya fundamento real en sus acusaciones. El calzado del Evangelio de paz nos permite movernos con confianza sin ser derribadas por cada crítica. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos de palabras hirientes y chismes. El yelmo de salvación protege nuestra mente de pensamientos destructivos de venganza o desesperación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos permite contraatacar con declaraciones de verdad. Pero observa el versículo 18 de ese mismo capítulo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La armadura no funciona automáticamente, debe ser activada a través de oración constante. El pastor Yonggi Cho enseñaba que muchos creyentes conocen teóricamente sobre la armadura espiritual, pero nunca se la ponen conscientemente. Cada día mediante oración específica. Comienza tu mañana declarando cada pieza de esta armadura sobre tu vida. Literalmente, habla en voz alta. Me ciño con el cinturón de la verdad. Me visto con la coraza de justicia. Calzo mis pies con el Evangelio de paz. Tomo el escudo de la fe. Cubro mi mente con el yelmo de salvación. Empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta práctica, que puede parecer ritual o simbólica, tiene un efecto psicológico y espiritual poderoso. Te recuerda cada día que no vas desprotegida al mundo. Patricia, una profesora universitaria de 52 años, experimentó un despertar doloroso cuando una colega más joven comenzó a socavar sistemáticamente su credibilidad en el departamento. Los comentarios comenzaron sutilmente durante reuniones, cuestionando metodologías de enseñanza que Patricia había utilizado exitosamente durante años. Luego escalaron a quejas formales ante la administración sobre supuestas actitudes inapropiadas que nunca ocurrieron. Patricia se sentía acorralada,
especialmente porque esta colega era astuta en mantener una apariencia de preocupación profesional mientras destruía la reputación de Patricia entre bastidores. Lo que hizo la situación particularmente compleja fue que Patricia inicialmente había sido mentora de esta mujer, recomendándola para la posición y ayudándola a adaptarse al ambiente académico. La traición era doblemente dolorosa. Patricia llegó a un punto de quiebre donde consideró renunciar a una carrera que amaba solo para escapar del ambiente tóxico. Fue en ese momento cuando una amiga le compartió enseñanzas del pastor Yonggi Cho sobre guerra espiritual y protección. Patricia, quien había sido creyente toda su vida, pero nunca había tomado la oración tan seriamente como disciplina estratégica, comenzó a implementar prácticas nuevas. Cada mañana oraba específicamente por protección sobre su reputación, su trabajo y su paz mental. Pero más importante, comenzó a orar por su colega envidiosa, no oraciones superficiales de Dios bendícela, sino oraciones profundas por liberación. Señor, líbrala de la inseguridad que la está consumiendo. Sánala de las heridas que la llevan a destruir a otros para sentirse valiosa. Muéstrale que no necesita robar la luz de nadie, porque tú le has dado su propia luz. Patricia también tomó medidas prácticas, documentó cada interacción, mantuvo comunicaciones por escrito cuando era posible y estableció límites profesionales claros. En un periodo de 6 meses, ocurrió algo extraordinario. Durante una evaluación departamental de rutina, otros colegas que habían sido testigos silenciosos de la situación, finalmente hablaron en defensa de Patricia. La administración reconoció el patrón de comportamiento problemático y la colega envidiosa fue eventualmente reubicada. Pero lo más transformador para Patricia no fue la vindicación externa, sino la paz interior, que había cultivado durante el proceso. Aprendió que la oración no siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero siempre nos cambia a nosotros en medio de ellas. Hay un secreto que el pastor Yonggi Cho descubrió durante sus años más desafiantes, un principio que cambió la forma en que miles de personas manejan la oposición y la envidia. Cuando oramos por protección contra malas personas, a menudo esperamos que Dios las remueva dramáticamente de nuestras vidas, como Moisés abriendo el Mar Rojo. Pero frecuentemente, Dios elige una estrategia diferente. No las remueve, pero anula su poder. Les quita el arma principal que tenían contra ti, que es tu reacción emocional. Cuando ya no reaccionas con miedo, ansiedad, ira o necesidad de defenderte constantemente, cuando mantienes tu paz interior independientemente de sus ataques externos, algo sobrenatural sucede. Su toxicidad pierde efectividad. Es como si estuvieran peleando contra el aire. El pastor Yonggi Cho lo explicaba así: la envidia se alimenta de tu perturbación. Cuando logras permanecer serena, centrada en tu propósito y confiada en la protección divina, el envidioso eventualmente se cansa porque no obtiene la gratificación de verte sufrir. Esta no es indiferencia cruel, es libertad espiritual. El libro de Salmos es un tesoro de oraciones de protección que podemos personalizar y hacer nuestras. El Salmo 35 es particularmente poderoso cuando enfrentamos persecución injusta. David clama: «Contiende, Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten». Aquí vemos a David invitando a Dios a tomar su lugar como defensor. No está tomando venganza en sus propias manos, está transfiriendo la batalla a Dios. Cuando ores usando este salmo, personalízalo. Señor, contiendes tú con aquellos que pelean contra mí. Tomo la decisión consciente de soltar esta batalla de mis manos y ponerla en las tuyas. No me defenderé a mí misma con las armas de este mundo, sino que confío en que tú eres mi defensor y mi vindicador. El salmo continúa: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Nota que David no pide destrucción de sus enemigos, sino confusión de sus planes malvados. Hay una diferencia crucial. Puedes orar para que los planes de envidia contra ti sean frustrados sin desear mal sobre la persona envidiosa. Puedes pedir que sus estrategias de sabotaje no prosperen sin maldecir su vida en general. Este es el balance que el pastor Yonggi Cho siempre mantuvo.
firmeza en protección, pero gracia en actitud. Jesús mismo nos dio el modelo más radical para manejar enemigos y personas tóxicas. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, Él dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esta es probablemente la enseñanza más difícil de todo el cristianismo. Jesús no está sugiriendo que permanezcas en relaciones abusivas o que ignores la toxicidad. Lo que está ordenando es una transformación interna de actitud que te libera del veneno del odio. Cuando oras genuinamente por alguien que te ha hecho daño, algo cambia en tu corazón. No necesariamente cambia la otra persona, pero definitivamente te cambia a ti. El pastor Yonggi Cho practicaba esto religiosamente. Mantenía una lista de personas que lo habían criticado, traicionado o intentado dañar su ministerio, y oraba por cada uno regularmente. Oraba por su prosperidad, por su salud, por la bendición de sus familias, por su crecimiento espiritual. Decía que esta práctica lo mantenía libre de amargura y le recordaba que todos somos seres heridos que necesitamos gracia. Déjame hablarte sobre algo que el pastor Yonggi Cho observó. Repetidamente, las personas más propensas a sufrir ataques de envidia son aquellas que están a punto de entrar en una nueva temporada de bendición. Hay algo en el reino espiritual que desata oposición justo antes de un avance. José experimentó esto cuando sus hermanos lo vendieron por envidia, justo antes de que comenzara el proceso que lo llevaría a ser el segundo al mando en Egipto. Daniel enfrentó conspiraciones envidiosas de otros funcionarios gubernamentales, precisamente cuando estaba a punto de recibir mayor autoridad. Esther fue blanco de un plan genocida, orquestado por un hombre envidioso del favor que ella y su pueblo podían recibir. En cada caso, el ataque de envidia precedió una promoción divina. Si estás experimentando envidia intensa en este momento de tu vida, puede ser una señal de que Dios está preparando algo grande para ti, y el enemigo está intentando abortarlo mediante personas tóxicas. No retrocedas. No te hagas pequeña para hacer sentir cómodos a los envidiosos. No sabotees tu propia bendición por miedo al rechazo. En lugar de eso, fortalece tu vida de oración. Mantén tu integridad impecable y sigue avanzando hacia tu destino. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12, versículos 17 al 21, una guía práctica para tratar con personas difíciles que sigue siendo relevante 2000 años después. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nota varias cosas cruciales aquí. Primero, Pablo dice, si es posible, y, en cuanto dependa, de vosotros. Reconociendo que hay situaciones donde la paz no es posible, porque la otra parte no la desea. No eres responsable de controlar las reacciones ajenas, solo las tuyas. Segundo, él claramente prohíbe la venganza personal, pero no porque ignore la injusticia, sino porque confía en que Dios es el juez justo que eventualmente ajustará cuentas. Tercero, la instrucción de hacer bien a tu enemigo no es ingenuidad, es estrategia espiritual. Las ascuas de fuego sobre su cabeza no son un deseo de causar dolor, sino la vergüenza natural que sentirá alguien cuando responde a su mal con bien. Finalmente, la admonición de no ser vencido por lo malo es un recordatorio de que si permites que la maldad de otros te convierta en una persona amargada, vengativa o cruel, entonces ellos habrán ganado. Has sido transformada por su influencia negativa. Vence con el bien significa mantener tu carácter intacto, independientemente de cómo otros actúen. Existe una práctica que el pastor
Yonggi Cho enseñaba específicamente para situaciones donde enfrentas envidia o ataques de personas cercanas que no puedes simplemente eliminar de tu vida, como familiares o compañeros de trabajo. La llamaba el círculo de protección. Consiste en visualizar conscientemente durante la oración un círculo de luz divina alrededor de tu vida, tu familia, tu trabajo, tus proyectos, y declarar que ningún ataque de envidia puede penetrar ese círculo. No es magia ni visualización de la nueva era. Es un ejercicio de fe basado en Salmo 34, 7, que dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada mañana, el pastor Yonggi Cho recomendaba tomarse 5 minutos para cerrar los ojos, visualizar esa protección angelical alrededor de todo lo que te importa y agradecer a Dios por ella como si ya estuviera activa, porque lo está. Luego, durante el día, cuando sentías ataques de envidia, esa imagen mental te recordaba que estás protegida, que hay un límite espiritual que el mal no puede cruzar sin permiso divino. Ahora bien, hablemos de un aspecto práctico que a menudo se ignora en círculos cristianos: el poder de la información y la documentación. Cuando Nehemías enfrentó oposición durante la reconstrucción de los muros, él no solo oró, también documentó las amenazas y mantuvo registro de las conspiraciones. Cuando la reina Esther necesitó proteger a su pueblo del decreto genocida de Amán, ella estratégicamente presentó evidencia ante el rey. La fe no significa ser ingenuos o descuidados. Si estás enfrentando envidia en tu lugar de trabajo, documenta incidentes, guarda correos electrónicos, ten conversaciones importantes por escrito, en lugar de verbalmente. Esto no es desconfianza cristiana, es sabiduría práctica. Jesús mismo dijo en Mateo 10:16: Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Podemos ser inocentes en nuestras intenciones, pero astutos en nuestros métodos. El pastor Yonggi Cho aconsejaba a las personas que combinaran oración intensa con acción práctica inteligente. No esperes que Dios haga milagros para compensar tu negligencia en áreas donde tienes responsabilidad de actuar. Hay una parábola que Jesús contó sobre un juez injusto y una viuda persistente en Lucas capítulo 18. La viuda tenía un adversario que la estaba atacando injustamente, y aunque el juez era corrupto y no le importaba la justicia, ella persistió en pedirle protección hasta que él finalmente cedió por puro agotamiento. Jesús termina la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La lección es clara: persiste en oración por protección y justicia. No ores una vez y abandones cuando no ves resultados inmediatos. La oración persistente no convence a Dios de que actúe, Él ya está dispuesto. La parazione Dios contelestando endrentes en Dio che lido. Oración persistente te transforma a ti, fortalece tu fe y te mantiene enfocada en la solución divina en lugar de obsesionarte con el problema humano. El pastor Yonggi Cho conocía casos de personas que oraron por meses e incluso años por protección contra situaciones de envidia y toxicidad, y finalmente vieron resoluciones sobrenaturales que nunca podrían haber orquestado humanamente. Permíteme compartir un principio revolucionario que puede cambiar completamente tu experiencia con la envidia: la gratitud estratégica. Cuando estás siendo atacada por envidia, tu mente naturalmente se enfoca en la injusticia, el dolor, la frustración. Pero el pastor Yonggi Cho enseñaba que una de las armas espirituales más poderosas contra la envidia es cultivar gratitud intencional, incluso en medio del ataque. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice da gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia. No tienes que estar agradecida por la envidia misma, pero puedes estar agradecida en medio de ella. Agradecida porque el ataque te está revelando quiénes son tus verdaderos aliados. Agradecida porque la oposición te está fortaleciendo espiritualmente. Agradecida porque Dios está usando incluso esto para refinarte y prepararte para mayores responsabilidades.
Cuando practicas gratitud estratégica durante un ataque de envidia, algo sobrenatural ocurre. Tu enfoque cambia del problema al proveedor, de la amenaza al protector, del ataque a la oportunidad de crecimiento. Y ese cambio de enfoque es devastador para la influencia que la envidia puede tener sobre ti. El rey David enfrentó envidia desde muy joven. Cuando regresó victorioso después de derrotar a Goliat, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18 registra que desde ese día, el rey Saúl miró a David con envidia y buscó matarlo, múltiples veces. David pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo, todo porque su éxito desató envidia homicida en alguien que debería haber sido su mentor. Sin embargo, en todo ese tiempo, David mantuvo dos principios que el pastor Yonggi Cho destacaba constantemente. Primero, David se negó a tomar venganza incluso cuando tuvo oportunidades claras de matar a Saúl. Cuando sus hombres le instaban a acabar con su perseguidor, David respondía: No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Él confiaba en que Dios manejaría la situación a su tiempo y manera. Segundo, David continuó haciendo lo correcto independientemente de cómo Saúl actuara. Seguía sirviendo con excelencia, seguía alabando a Dios, seguía bendiciendo a otros. No permitió que la toxicidad de Saúl lo convirtiera en una persona amargada. Eventualmente, Saúl murió en batalla y David fue coronado rey. Pero no porque David manipuló las circunstancias o destruyó a su enemigo. Fue porque David mantuvo su integridad y Dios honró esa fidelidad. La historia de David nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, que la vindicación divina vale más que la venganza humana y que mantener nuestro carácter durante el ataque es más importante que obtener victoria inmediata. Hay momentos donde la respuesta a tu oración por protección contra envidia será salir de cierta situación o relación. No toda batalla está destinada a ser peleada. Algunas están destinadas a ser evitadas. El pastor Yonggi Cho nunca promovió el martirio innecesario o permanecer en ambientes destructivos por orgullo espiritual. Proverbios 22:3 dice: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay sabiduría en reconocer cuando un ambiente laboral, una amistad o incluso una relación familiar se ha vuelto tan tóxica que proteger tu salud mental y espiritual requiere distancia física. Esto no es cobardía, es mayordomía sabia de Noé, tu bienestar. Jesús mismo, cuando enfrentaba multitudes hostiles que querían apedrearlo antes de que su tiempo hubiera llegado, simplemente se retiraba. No porque tuviera miedo, sino porque conocía el tiempo apropiado para cada confrontación. Si has orado persistentemente por una situación de envidia, has implementado límites saludables, has mantenido tu integridad, y aún así la toxicidad no disminuye sino que escala, puede ser que Dios esté diciendo que es tiempo de partir. Y eso está bien. No todos los puentes están destinados a mantenerse. Algunos deben quemarse para que avances hacia tu destino. Hablemos ahora sobre el ayuno como arma espiritual contra la envidia y ataques espirituales. El pastor Yonggi Cho era conocido por su énfasis en el ayuno como práctica regular, no solo en crisis. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio particularmente resistente, Jesús explicó en Mateo 17:21: Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay niveles de oposición espiritual que requieren niveles más profundos de intervención espiritual. Si estás enfrentando envidia particularmente intensa, persistente o dañina, considera dedicar periodos de ayuno específicamente para pedir a Dios protección y liberación. No se trata de manipular a Dios mediante privación física, se trata de crear un espacio de enfoque espiritual intensificado, donde tu carne está sometida y tu espíritu está más sensible a la dirección divina. El pastor Yonggi Cho recomendaba ayunos de 24 horas, una vez por semana para personas enfrentando guerra espiritual intensa, o ayunos de 3 días para situaciones particularmente severas. Durante el ayuno, utiliza el tiempo que normalmente dedicarías a preparar y consumir alimentos para orar, leer las Escrituras y buscar la presencia de Dios,
Muchas personas han experimentado avances dramáticos en situaciones de envidia durante o inmediatamente después de periodos de ayuno dedicado. Un aspecto que a menudo pasamos por alto es cómo la envidia puede manifestarse en ambientes cristianos, incluso dentro de iglesias. De hecho, algunos de los casos más dolorosos de envidia ocurren entre creyentes. El pastor Yonggi Cho lo vio repetidamente. Líderes de ministerios compitiendo por reconocimiento, miembros de congregaciones celosos de los dones o posiciones de otros, crítica disfrazada de preocupación espiritual. Pablo enfrentó esto constantemente con los judaizantes que lo seguían de ciudad en ciudad, intentando desacreditar su mensaje. Él escribió en Filipenses 1:15: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Incluso en el servicio cristiano genuino puede existir motivación impura. Si estás enfrentando envidia en tu iglesia o ministerio, es particularmente desalentador porque esperamos que el ambiente cristiano esté libre de estas dinámicas carnales. Pero recuerda, la iglesia está compuesta de personas imperfectas en proceso de santificación. La presencia del Espíritu Santo no elimina automáticamente las tendencias humanas hacia la envidia. Tu respuesta debe ser la misma que en cualquier otro contexto: oración por protección, límites saludables y gracia para perdonar sin permitir abuso continuo. A veces, proteger tu llamado espiritual significa cambiar de congregación o de círculo ministerial. Dios no te llamó a ser mártir de la toxicidad religiosa. Llegamos ahora a algo que puede transformar radicalmente tu experiencia: la oración de bendición sobre tus enemigos. Esto va más allá de simplemente no maldecirlos. Es activamente desear y declarar bien sobre ellos. Lucas 6:28 nos instruye: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El pastor Yonggi Cho hacía esto de una manera muy específica. No solo oraba vagamente bendícelos, Señor, sino que identificaba áreas concretas de necesidad en sus vidas y oraba específicamente por ellas. Si sabía que alguien que lo había atacado tenía problemas financieros, oraba por su prosperidad. Si enfrentaban enfermedad, oraba por su sanidad. Si mostraban evidencia de heridas emocionales profundas, oraba por su sanidad interior. Esta práctica requiere muerte al ego y dependencia total del poder del Espíritu Santo, porque nuestra carne naturalmente quiere justicia inmediata y vindicación visible. Pero cuando bendices genuinamente a quienes te atacan, varias cosas suceden. Primero, tu propio corazón es liberado del veneno del resentimiento. Segundo, desarmas espiritualmente el ataque porque estás respondiendo con lo opuesto de lo que el reino oscuro espera. Tercero, creas oportunidad para que Dios trabaje en el corazón de esa persona de maneras que tu venganza nunca lograría. Y cuarto, demuestras un nivel de madurez espiritual que te califica para mayores bendiciones y responsabilidades en el reino de Dios. Quiero que entiendas algo fundamental que el pastor Yonggi Cho enfatizaba: la envidia contra ti no es realmente sobre ti. Es sobre la inseguridad, el dolor, el vacío, la comparación constante, la baja autoestima de quien te envidia. Esa persona no te odia porque seas terrible. Te odia porque tu luz les recuerda su oscuridad percibida. Tu progreso les confronta con su estancamiento. Tu paz les irrita porque ellos no la tienen. Tu bendición les duele porque sienten que merecen lo que tú tienes. Comprender esto no justifica su comportamiento ni significa que debas tolerarlo, pero sí te libera de tomarlo personalmente. No eres el problema real. Eres simplemente el catalizador que expuso un problema que ya existía en su interior. Cuando ores por estas personas, ora por sanidad de las raíces de su envidia, sus heridas de rechazo, sus inseguridades, su necesidad de validación externa, su incapacidad de celebrar a otros. Ora para que encuentren su identidad en Cristo de manera tan profunda que ya no necesiten destruir a otros para sentirse valiosos. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección por excelencia. Vale la pena memorizarlo completo y declararlo regularmente sobre tu vida, especialmente cuando enfrentas envidia o ataques espirituales. Comienza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Observa la condición. El que habita, no el que visita ocasionalmente, no el que reconoce vagamente la existencia de Dios, sino el que hace de su presencia su morada permanente. Cuando vives constantemente consciente de la presencia de Dios, cuando cultivas intimidad continua con Él, entras automáticamente bajo su protección. El Salmo continúa con promesas extraordinarias. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto incluye ataques de envidia, que son saetas que vuelan de día, manifiestas o encubiertas. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa que serás inmune a toda dificultad, pero sí que hay una protección divina sobre tu vida que frustrará los ataques dirigidos específicamente a destruirte. El pastor Yonggi Cho recomendaba leer este salmo en voz alta cada mañana como declaración de fe y recordatorio de la protección bajo la cual vives. Hay una pregunta difícil que debemos considerar. ¿Qué haces cuando la persona envidiosa es alguien que amas profundamente? Un esposo, un hijo, un padre, un hermano. No puedes simplemente cortar la relación, pero tampoco puedes continuar permitiendo que su toxicidad destruya tu paz. Esta fue una de las consultas más frecuentes que el pastor Yonggi Cho recibía, y su consejo era siempre el mismo: límites con amor. Límites sin amor son muros fríos que destruyen relaciones. Amor sin límites es permisividad que permite abuso. Pero límites con amor son cercas saludables que protegen la relación mientras protegen tu bienestar. En términos prácticos, esto significa que puedes amar a alguien sin exponerte constantemente a su comportamiento destructivo. Puedes mantener contacto sin darles acceso ilimitado a tu vida. Puedes perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Puedes desear su bien sin ser responsable de su felicidad. Con familiares envidiosos, el pastor Yonggi Cho recomendaba oración intercesora constante, interacciones limitadas y supervisadas, comunicación clara sobre lo que es y no es aceptable, y gracia abundante para ti misma cuando sientas culpa por protegerte. Recuerda, Jesús estableció límites incluso con su propia familia cuando intentaron interferir con su misión. Marcos 3 registra que cuando su familia vino a buscarle pensando que estaba fuera de sí, Él preguntó: ¿quién es mi madre y mis hermanos?, señalando a sus discípulos como su verdadera familia espiritual. No estaba rechazando a su familia biológica, pero sí estaba estableciendo que su lealtad primaria era a su propósito divino, no a las expectativas familiares. Prepárate porque lo que viene ahora puede desafiar algunas creencias arraigadas sobre humildad cristiana. Existe una diferencia entre humildad genuina y falsa humildad, que en realidad es miedo o complacencia disfrazada de virtud. La humildad verdadera no te hace invisible ni te exige disculparte por las bendiciones de Dios en tu vida. Filipenses 2 nos instruye a tener la actitud de Cristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Observa, Jesús no negó ser Dios, no pretendió ser menos de lo que era. Él era Dios, pero no se aferró a sus privilegios divinos cuando era necesario dejarlos para cumplir su misión. Eso es humildad. Conocer tu verdadero valor y posición, pero estar dispuesto a servir desde cualquier nivel sin arrogancia. El problema surge cuando confundimos humildad con autodenigración. Cuando pensamos que ser humildes significa hacernos pequeñas para que otros se sientan grandes. Cuando minimizas tus logros, cuando te disculpas por tu éxito, cuando escondes tus talentos por miedo a provocar envidia, no estás siendo humilde, estás siendo cobarde. Y esa cobardía no honra a Dios porque niega sus bendiciones sobre tu vida. El pastor Yonggi Cho era firme en esto. Camina con la cabeza en alto. Celebra lo que Dios ha hecho en ti. No te hagas pequeña para encajar en las expectativas limitadas de otros. La verdadera humildad reconoce que tus dones vienen de Dios, pero no los niega ni los esconde. Existe una dimensión profética en la oración de protección que el pastor Yonggi Cho practicaba y enseñaba. No solo oraba reactivamente cuando enfrentaba ataques, sino proactivamente declarando protección antes de que los ataques ocurrieran.
Cada año nuevo, cada inicio de proyecto importante, cada transición significativa en su vida o ministerio, él dedicaba tiempo a orar específicamente. Señor, establezco un cerco de protección alrededor de Procesoria, todo lo que me has encomendado. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Ato toda obra de envidia, sabotaje o destrucción antes de que pueda manifestarse. Cubro con la sangre de Cristo cada aspecto de mi vida, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, y decreto que caminaré en victoria porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esta oración profética no es presunción, es ejercicio de la autoridad que Cristo nos delegó. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es automática, debe ser ejercida conscientemente a través de declaraciones de fe. Comienza a orar proféticamente, no solo pidiendo a Dios que haga cosas, sino declarando lo que Él ya prometió hacer. Ahora, hablemos específicamente sobre cómo estructurar tu tiempo devocional cuando estás enfrentando envidia intensa. El pastor Yonggi Cho recomendaba un modelo de oración que llamaba las 4 dimensiones de protección. Primera dimensión: confesión y arrepentimiento. Comienza examinando tu propio corazón. ¿Hay algún área donde tú misma has albergado envidia hacia otros? ¿Has sido crítica, competitiva o resentida? Confiesa esto a Dios y arrepiéntete. No puedes pedir protección contra algo que tú misma practicas. Segunda dimensión: intercesión por tus adversarios. Ora específica y genuinamente por las personas que te han atacado por envidia. Usa sus nombres si los conoces. Declara bendición sobre sus vidas. Tercera dimensión: declaración de protección sobre ti misma. Usa escrituras específicas como Salmo 91, Isaías 54:17, Proverbios 18:10. Declara estas verdades sobre tu vida como si ya fueran realidad visible. Cuarta dimensión: gratitud anticipada. Agradece a Dios por la resolución que aún no ves. Gracias, Señor, porque estás obrando en esta situación. Gracias porque tu protección me rodea. Gracias porque usarás incluso este ataque para mi bien y tu gloria. Esta estructura, practicada diariamente durante al menos 30 minutos, ha producido resultados extraordinarios en miles de personas que el pastor Yonggi Cho aconsejó a lo largo de los años. Hay un proverbio coreano que el pastor Yonggi Cho citaba frecuentemente, que traducido dice: la envidia es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La envidia, más que cualquier otra emoción negativa, daña primero y más profundamente a quien la alberga. Comprender esto puede ayudarte a desarrollar compasión genuina por quienes te envidian. No están en una posición de poder, están en una prisión de tormento autoinfligido. Cada vez que ven tu éxito, sienten dolor. Cada vez que escuchan de tus bendiciones, experimentan angustia. Viven en un estado constante de comparación que les roba toda alegría. Su vida es miserable no por tus acciones, sino por su incapacidad de celebrar el bien ajeno. Cuando entiendas esto profundamente, tu respuesta a la envidia cambiará de defensa reactiva a compasión proactiva. No permitirás que te dañen, pero tampoco les devolverás mal por mal. Los verás como las personas heridas que son, necesitadas desesperadamente de la liberación que solo Cristo puede dar. El libro de Job nos presenta uno de los casos más dramáticos de ataque injusto en todas las Escrituras. Job perdió todo: riqueza, hijos, salud, reputación, y para colmo, sus propios amigos lo atacaron con juicios y acusaciones crueles, disfrazadas de consejo espiritual. Durante capítulos enteros, ellos insistieron en que su sufrimiento debía ser resultado de pecado oculto, que Dios lo estaba castigando justamente. Job defendió su integridad mientras procesaba un dolor inimaginable. Lo fascinante es que al final del libro, después de que Dios se revela a Job en un torbellino y restaura todo lo que había perdido, Dios instruye a los amigos de Job: mi siervo Job orará por vosotros.
porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. A Job, quien había sido juzgado injustamente por estos hombres, se le pidió que intercediera por ellos. Y Job obedeció. Y fue precisamente después de que Job oró por sus amigos que Dios restauró su cautiverio y le dio el doble de todo lo que había tenido antes. El pastor Yonggi Cho señalaba esta conexión cada vez que hablaba sobre este pasaje. La restauración de Job estaba vinculada a su disposición de interceder por quienes lo habían atacado. Tu avance puede estar esperando tu obediencia en perdonar y orar por aquellos que te han juzgado, criticado o saboteado. Déjame darte una herramienta práctica específica que el pastor Yonggi Cho desarrolló y enseñó ampliamente: la oración de sellamiento. Cada mañana, antes de salir de casa, párate frente a un espejo y di en voz alta: hoy me sello con la sangre de Jesús. Sello mi mente para que ningún pensamiento destructivo plantado por envidia pueda echar raíz. Sello mis emociones para que ningún ataque verbal o actitudinal pueda robar mi paz. Selló mis relaciones para que ninguna semilla de discordia pueda prosperar. Sello mi trabajo para que ningún sabotaje tenga éxito. Sello mi reputación para que la verdad prevalezca sobre las mentiras. Declaro que estoy escondida en Cristo, y todo ataque contra mí es un ataque contra Él, y Él es mi defensor todopoderoso. Luego, físicamente, con tu dedo, haz la señal de la cruz sobre tu frente mientras declaras: sellada. Sobre tus labios, sellados. Sobre tu corazón, sellado. Sobre tus manos, selladas. Este ritual, que puede parecer extraño inicialmente, tiene un efecto psicológico y espiritual profundo. Te recuerda visceralmente que no estás desprotegida. Refuerza tu identidad en Cristo y establece tu intención de caminar ese día bajo autoridad divina. Es tiempo de abordar algo que causa mucha confusión: la diferencia entre perdonar y reconciliarse. Muchas personas permanecen en relaciones tóxicas porque creen que perdonar significa que deben continuar exponiéndose al abuso. El pastor Yonggi Cho era claro: perdonar es una decisión unilateral que tomas por tu propia salud espiritual. Es soltar el derecho a venganza y entregar la justicia en manos de Dios. No requiere que la otra persona se arrepienta, cambie o siquiera sepa que la has perdonado. La reconciliación, por otro lado, es un proceso bilateral que requiere arrepentimiento genuino, cambio de comportamiento, reconstrucción de confianza y tiempo. Puedes perdonar a alguien que te atacó por envidia, sin jamás reconciliarte con esa persona si ella no muestra evidencia de transformación real. Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero eso no significó que restauró relación íntima con cada soldado romano involucrado. El perdón es para tu liberación. La reconciliación es para restauración mutua cuando ambas partes están dispuestas y preparadas. Filipenses 4, versículos 6 y 7, ofrece una fórmula específica para mantener paz mental durante conflictos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa los componentes. 1. Decide conscientemente no estar ansiosa. 2. Presenta tus necesidades a Dios específicamente. 3. Hazlo con gratitud, no con queja. 4. El resultado es paz que no tiene explicación lógica, que actúa como guarda militar protegiendo tu mente y corazón. Cuando estás bajo ataque de envidia, tu mente naturalmente querrá obsesionarse con la injusticia, ensayar conversaciones defensivas, planear contraataques. Pero esos pensamientos solo te roban paz sin resolver el problema. En lugar de eso, cada vez que esos pensamientos invadan tu mente, capturarlos conscientemente y reemplazarlos con oración breve. Señor, tú manejas esto. Yo descanso en tu protección. Repetir esto consistentemente reentrenará tu mente para confiar en lugar de conspirar, para descansar en lugar de luchar carnalmente. En los últimos momentos de este mensaje, quiero que reflexionemos juntas sobre algo profundo. La envidia existe en el mundo,
porque vivimos en un sistema caído, donde las personas miden su valor comparándose con otros en lugar de encontrarlo en Dios. Pero tú no tienes que participar en ese sistema. Puedes vivir desde un lugar de abundancia en lugar de escasez, desde seguridad en lugar de competencia, desde celebración en lugar de comparación. Cuando otra mujer es promovida, tú puedes alegrarte genuinamente porque su ascenso no disminuye tus posibilidades. El reino de Dios es infinito. Cuando otra persona es bendecida, puedes celebrarla sinceramente, porque su prosperidad no te empobrece. Dios tiene suficiente para todas. Esta mentalidad de abundancia no solo te protege de ser envidiosa, sino que también te hace inmune a la envidia ajena, porque ya no la ves como amenaza. El pastor Yonggi Cho vivió y enseñó este principio. Cuando sabes quién eres en Cristo y confías en que Dios tiene un plan específico y único para tu vida que nadie más puede cumplir, la envidia pierde todo su poder. Cerremos este tiempo juntas con una declaración poderosa que puedes repetir conmigo ahora y cada vez que sientas el ataque de envidia o personas tóxicas. Pon tu mano sobre tu corazón y declara en voz alta: Padre Celestial, me presento hoy delante de tu trono, reconociendo que tú eres mi defensor, mi protector y mi vindicador. Cancelo todo ataque de envidia dirigido contra mi vida, mi familia, mi trabajo, mi propósito. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en juicio contra mí, porque esta es mi herencia como sierva del Señor. Cubro cada área de mi vida con la sangre de Jesús. Establezco un cerco de protección angelical alrededor de todo lo que me has confiado. Ato toda obra de sabotaje, toda conspiración de destrucción, toda semilla de discordia, y desato bendición sobre aquellos que me han atacado. Los libero en tu nombre del veneno de la envidia que los consume. Oro por su sanidad, su prosperidad, su paz. Perdono completamente a quienes me han herido y me libero de toda amargura. Hoy elijo caminar en victoria, protegida por tu mano poderosa, guiada por tu espíritu y confiada en que tú peleas mis batallas. No temeré el mal porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Cada amanecer trae una nueva oportunidad para caminar en la protección divina que Cristo compró para ti en la cruz. No permitas que el ataque de ayer determine tu actitud de hoy. No cargues la amargura de ofensas pasadas hacia tu futuro. Suelta, perdona, protégete, avanza. El pastor Yonggi Cho construyó la iglesia más grande del mundo no porque nunca enfrentó envidia u oposición, sino porque se negó a dejar que la toxicidad ajena detuviera el propósito de Dios en su vida. Mantuvo sus ojos en la visión, su corazón en la oración y sus límites firmes pero amorosos. Y tú puedes hacer lo mismo. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si has sentido que estas palabras fueron diseñadas específicamente para este momento de tu vida, te invito a suscribirte a este canal, donde continuaremos explorando verdades transformadoras que equiparán tu caminar espiritual. Comparte este video con alguna amiga que sabes está enfrentando ataques de envidia. Puede ser la palabra que necesita hoy para sostenerse. Y déjame en los comentarios cómo vas a implementar estas verdades en tu vida esta semana. ¿Cuál fue el principio que más impactó tu corazón? Tu testimonio puede ser el aliento que otra mujer necesita para no rendirse. Recuerda, siempre, no estás sola en esta batalla. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ti. La misma autoridad que Jesús ejerció sobre el enemigo te ha sido delegada. La misma protección que cubrió a David en el valle de sombra te cubre hoy. Camina con la certeza de que eres amada profundamente, protegida completamente y destinada a victorias que ni siquiera puedes imaginar todavía. La envidia contra ti no determinará tu destino. Solo revelará quién realmente está contigo en el camino. Y al final, descubrirás que aquellos que permanecieron fueron los que Dios seleccionó divinamente para acompañarte hacia tu propósito. La envidia de algunos solo hizo espacio para la celebración genuina de otros. Bendecida seas, mujer de Dios. Tu mejor temporada no ha pasado, apenas comienza. Y ninguna envidia humana podrá abortar lo que Dios ha decretado sobre tu vida.
Levántate, sacúdete el polvo, y camina en la victoria que Cristo ya ganó para ti.